¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Volumen. Entonces, como podrán notar, las figuras que tenemos en nuestra pizarra son el cubo y tenemos una pirámide. Entonces, ahorita vamos a determinar el volumen, ¿verdad?, de este cubo. Primero vamos a conocer las ecuaciones para calcular el volumen de un cubo. En este caso, la ecuación es, este es un cubo, ¿sí? Entonces, cada lado del cubo, el cubo se caracteriza porque todos sus lados son exactamente iguales. Todos sus lados son exactamente iguales. Entonces, a la distancia que hay entre un punto y otro, o sea, de un punto y otro, se le llama, en este caso, A, que es de arista. Entonces, la base mide A, el ancho mide A y la altura mide A. Entonces, A por A por A. El volumen siempre lo estamos tomando en cuenta como las figuras que están en tercera dimensión, ya ocupan un espacio. Ya, entonces tiene altura, tiene ancho y tiene largo. Pero como el cubo se caracteriza porque tiene todos sus lados exactamente iguales, para calcular el volumen de un cubo únicamente vamos a utilizar arista elevado al cubo. Nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo que la arista mide 2 centímetros, entonces yo puedo colocar acá, arista es igual a 2 centímetros. Entonces yo vengo, reemplazo datos, volumen va a ser igual a 2 centímetros elevado al cubo. Entonces volumen va a ser igual. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Recuérdense multiplicar la base por el exponente, la cantidad de veces que nos indique. 2 por 2 por 2, 3 veces, eso es 8. Centímetros, solo lo anotamos, centímetros al cubo, centímetros cúbicos. Y aquí ya tendríamos el ejemplo número 1, calculando el volumen de un cubo. Fíjense que existen pirámides como en este caso que tienen 4 lados, pero hay pirámides que tienen 5 lados, 6 lados y cada una se calcula con la misma ecuación, solo que va a depender del área. ¿Sí? Para calcular entonces el volumen de una pirámide se utiliza la siguiente ecuación. Volumen es igual a 1/3 por el área de la base por la altura. ¿Sí? Entonces lo primero que debemos hacer acá es calcular el área de la base. Tomar en cuenta de que la altura de una pirámide no es la parte que está inclinada. La altura es la que está exactamente del vértice hacia el centro. Esta sería la altura, miren. Entonces, ojo con eso. Ahora bien, si nos piden calcular el volumen de esta figura, entonces vamos a ponerle datos. Podemos decir de que la altura mide 8 centímetros y la base mide 10 centímetros. Acá también tenemos 10 centímetros. Entonces, primero calculamos el área de la base. El área de la base, si te dan cuenta, es un cuadrado porque tiene las mismas medidas. Entonces, área base va a ser igual a lado al cuadrado, ¿verdad? Área base va a ser igual entonces a 10 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, área base va a ser igual a 10 al cuadrado, son 100 centímetros cuadrados. Ya tenemos entonces el área base. Esta parte acá ya la tenemos. El 1/3 es una constante y la altura es 8 centímetros. Entonces ya podemos determinar el volumen de esta figura. Volumen va a ser igual entonces a 1/3 por el área base que ya encontramos. 100 por centímetros cuadrados por la altura, y la altura es 8 centímetros. Bueno, entonces volumen es igual a 1/3 por 100 por 8 centímetros. Ahora, si entonces multiplicamos 1 por 100 es 100 y 100 por 8 son 800. Entonces colocamos para hacerlo en orden. 800 centímetros, centímetros al cuadrado por centímetros, centímetros cúbicos.
Y esto dividido 3, ¿verdad? Porque aquí tenemos la división entre 3, entonces el volumen va a ser igual a 800 dividido 3. Y eso va a ser igual a 266.6. 266. Bueno, aproximamos 7 centímetros cúbicos. Y aquí tendríamos el ejemplo número 2 para calcular el volumen de una pirámide. Sí, entonces, tomar en cuenta la pirámide, primero calculamos el área base y de último le sacamos el volumen. Sí, tomar en cuenta el área base puede ser un cuadrado como en este caso, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, etcétera. Bueno, tenemos acá un cilindro y para calcular el volumen se utiliza la siguiente ecuación. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Sí, entonces esa es la ecuación que se utiliza para determinar el volumen de un cilindro. Entonces tomar en cuenta la altura, es esta parte que nosotros tenemos aquí. El radio es del centro, ¿verdad? Este sería el radio. Y pi ya sabemos de que se utiliza en el sistema cíclico para determinar áreas, ¿verdad? Bueno, entonces coloquémosle datos entonces. La altura que nos dan para este cilindro es de 15 centímetros. Y el radio que nos dan es de 4 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de esta figura? Como podrán notar, pi por el radio al cuadrado, si nosotros solo hacemos esto, este es el área de la base, miren. Pero como en un cilindro el área de la base siempre es la misma, siempre es un círculo, entonces por lo tanto no se le coloca área base, porque siempre es un círculo. Entonces, volumen va a ser igual a, reemplazando datos, pi por el radio en este caso es 4 centímetros, y eso lo elevamos al cuadrado, por la altura es 15 centímetros. Entonces determinamos primero la potencia. Volumen va a ser igual a pi por 4 al cuadrado, 4 por 4 son 16 centímetros cuadrados, por 15 centímetros. Entonces volumen va a ser igual a, multiplicamos, ¿verdad? 16 por 15 por pi. El orden no altera, igual si multiplicamos pi por 16 por 15 no importa porque al final es una multiplicación. Entonces nos queda 753.9. 753.9, 754. Vamos a aproximar. Entonces ahí estaríamos con el ejemplo número 3, ya teniendo el volumen de el cilindro. Bueno, tenemos entonces la esfera. La esfera para calcular el volumen la ecuación es la siguiente. Volumen de la esfera va a ser igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces notar que la esfera tiene un punto en el centro y la distancia que hay del centro de cualquier orilla es el radio. Entonces si nosotros le metemos datos al radio, por ejemplo, le colocamos 20 pies. ¿Sí? Entonces, ahora reemplazamos datos. Volumen va a ser igual entonces a 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio en este caso es 20 pies elevado al cubo. Entonces, primero, jerarquía de operaciones, hacemos la potencia, ¿verdad? Volumen va a ser igual a 4/3 por pi por 20 al cubo. 20 al cubo, ahí se recuerda que es 20 por 20 por 20 y eso da un total de 8.000 pies cúbicos. ¿Sí? Entonces multiplicamos 4 por 8.000 por pi, ¿verdad? 32.000. 32.000 pi por pies cúbicos, ¿verdad? Y esto dividido
3. ¿Sí? Entonces, colocando nuestra respuesta sería 32.000 por pi dividido 3. Entonces nos queda la respuesta 33.510. 33.510.3 pies cúbicos. Y aquí tendríamos el ejemplo número 4. ¿Sí? Dice determinar el volumen de una piscina cuyas medidas son largo 10 metros, ancho 6 metros y profundidad 2.5 metros. Entonces, primero lo que debemos hacer es extraer nuestros datos. ¿Qué datos me da el problema? Entonces, largo, L, ¿verdad? 10 metros. Ancho, que serían 6 metros. Y profundidad, que serían 2.5 metros. Entonces, esto podríamos decir de que es un como prisma rectangular, ¿verdad? Vamos a hacer acá nuestro dibujo. Sería algo más o menos así. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos que es el largo, 10 metros, ¿verdad? Tenemos el ancho, que serían 6 metros. Y tenemos la profundidad, 2.5 metros. Entonces ahí estaríamos, si nosotros hacemos una figura. Entonces, para calcular el volumen de un prisma rectangular, recuérdense que es largo por ancho por altura, ¿verdad? Entonces, volumen va a ser igual, largo por ancho por altura. Entonces, o por profundidad, como ustedes lo quieran llamar. En este caso, como es una piscina, ¿va? La altura va a ser la profundidad, 2.5 metros. Entonces, sustituyendo datos, tenemos volumen va a ser igual a largo, 10 metros por ancho, 6 metros por 2.5 metros. El volumen es igual a 10 por 6 por 2.5. Y eso es un total de 150 metros, ¿verdad? Se copia la base y se suman exponentes como son 3 metros cúbicos. Ahí estaríamos con el ejemplo 5. Entonces ahorita vamos a determinar el volumen del cono. Para determinar el volumen de un cono se utiliza la siguiente ecuación. Pi tercios por el radio elevado al cuadrado por la altura. Entonces tomar en cuenta de que la altura siempre va a estar del vértice hacia el centro. Y el radio del centro a cualquier orilla de la base, ¿verdad? Entonces ese sería el radio, ¿verdad? Entonces si nosotros le colocamos datos, por ejemplo, la altura mide 15 pulgadas y el radio mide 30 centímetros. Entonces, ¿será que podemos realizar esta operación con pulgadas y centímetros? Hay que convertir cualquiera de las dos variables, ¿verdad? En este caso, como el problema no nos dan ningún problema que nos digan en centímetros cúbicos o en pulgadas cúbicas, entonces lo podemos hacer de la forma que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, podemos realizar las conversiones correspondientes. Entonces, convertir. ¿Qué vamos a convertir? Cualquiera de las dos. Entonces, vamos a convertir las pulgadas. 15 pulgadas por... Ahora, ¿quién se sabe la conversión de pulgadas a centímetros? Bueno, un centímetro, o mejor dicho, una pulgada tiene 2.54 centímetros. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos a anotar. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, realizamos la conversión. Una pulgada va en la parte de abajo, ¿verdad? Porque lo que queremos es simplificar. Y 2.54 centímetros va en la parte de arriba. Entonces simplificamos pulgadas con pulgadas. Y únicamente nos quedan centímetros. Y la multiplicación de 2.54 por 15 o viceversa va a ser 38.1.
38.1 centímetros. Entonces ya tenemos convertida la altura, ¿verdad? Son 38.1 centímetros. Ahora sí ya podemos trabajar porque ya las unidades ya están homogéneas. Entonces, volumen va a ser igual a pi por el radio. El radio son 30 centímetros. Y esto elevado al cuadrado. Por la altura. La altura en este caso, ya lo calculamos, es 38.1 centímetros. Entonces el volumen va a ser igual a, primero realizamos la potencia, vamos en orden, pi por 30 al cuadrado, 30 por 30 son 900, centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados por 38.1 centímetros. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer así, ¿ve? Ahí está. Vamos a hacer del otro lado. Bueno, entonces el volumen nos queda pi por 900 por 38.1. Entonces eso es 107.725.2 centímetros cúbicos dividido 3. Entonces, nuestro resultado final sería volumen es igual a 35.908.4 centímetros cúbicos. Entonces, ahí estamos con este resultado.